El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que los guarde, que podamos pasar un momento muy grato, y especialmente en lo que es nuestro último día de los 21 días de ayuno y oración, que hemos dedicado para reflexionar en la palabra de Dios, para sumar conocimiento, pero buscar gracia y poder del Señor. Y hay hermanos, hay iglesias que en diferentes partes están llevando también sus momentos de ayuno, de oración, de avivamiento, de reforma. Y así todos deseamos contribuir para que nuestro Dios vea a su pueblo, a sus hijos que están cada vez consagrándose. Y es nuestro ánimo al llevar adelante esta programación. Hoy queremos compartir nuestro tema, un modelo de poder y consagración. Un hombre que puso en práctica, y vamos a ver las características de este hombre, muy querido, muy apreciado por los cristianos. Para ello, amigos, invito a que abramos la palabra de Dios. Hoy queremos hablar de Abraham. Recuerden los conceptos que hemos manejado en estas reuniones, en estos 21 días de reflexión sobre la palabra de Dios. Y es que quisiéramos trabajar sobre 3 áreas grandes. Dijimos la naturaleza del verdadero ayuno, la naturaleza de la verdadera y poderosa oración, como también la naturaleza del individuo orante, de aquel que clama a Dios y Dios le oye. En cuanto a la naturaleza del verdadero ayuno, recordamos, enfatizamos en Isaías capítulo 58, cómo Dios hace diferencia entre el ayuno común tradicional, contra el cual no tenemos nada que decir en absoluto, pero Dios mismo sí dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice Isaías capítulo 58, versículo 6, que ustedes de día inclinen su cabeza como un junco, que duerman sobre cama de silicio, notemos ahí. No es más bien el ayuno que yo escogí, que esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Aún más, habla acerca de este ayuno, un ayuno moral, espiritual. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si me practicas este ayuno, dice en el siguiente versículo, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Notamos una diferencia del ayuno común, que incluso del cual Jesús habla en Mateo capítulo 6, diciendo de los judíos que ellos ayunan y demudan sus rostros para que todos vean que ellos están ayunando, que están practicando la severa privación de comida, de líquidos, se los ve como demacrados, y Jesús dice, lo hacen para ser vistos por la gente. Les digo que ya tienen su recompensa. No, amigos, el ayuno que deseamos promover, el de Isaías 58, no es para que la gente nos vea, es para que Dios nos vea, que estamos haciendo cambios. De igual manera también la oración, no aquella oración egoísta, sino una oración que se basa en el modelo que el Señor propone en el Padre Nuestro, que pone a Dios como centro de nuestra atención, al cual nos dirigimos, le pedimos perdón, queremos enmendarnos, hacer las cosas como a Dios le agrada. Y así entonces miramos modelos como el de Daniel, capítulo 9,
donde él pide perdón, lo menciona allí capítulo 9, versículo 5. Luego que él comienza a orar a Dios, inmediatamente él pide perdón. Vemos ahí en el texto, y a partir de allí en adelante hasta que viene el ángel Gabriel, se ve un hombre que confiesa su mal. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Un hombre que inclina su corazón para reconocer su mal, aunque el libro de Daniel no menciona algún pecado específico de Daniel. No hacía falta, porque Daniel se identifica con los pecadores, con sus líderes, sus reyes, aún sus profetas, la población, y él en nombre de todos le pide a Dios: Señor, ten compasión de nosotros. Y luego entonces él hará su petición particular. Dios quisiera que así practicáramos también, que nuestras oraciones no fueran tanto pedir, el pedir y recibir. Te pido que me bendigas porque tengo hoy un problema de salud con mi hijo. ¿Cuántas veces, amigos, solucionado el problema ya no oramos más? Y muchas veces Dios tiene que demorar la respuesta hasta que aprendamos la disciplina de orar permanentemente, como Jesús nos enseñó allí en aquel texto de Lucas 18:1. Nuestra oración no deberá ser la circunstancial por alguna emergencia particular, sino un estilo de vida. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, nunca desmayar, permanentemente. Y hay un motivo para orar permanentemente, como es nuestra vida espiritual, la necesidad de un cambio, de reforma, de admitir nuestros pecados, de transformar nuestra vida. Ya es motivo suficiente para establecer con Dios una relación de permanente oración por causa de nuestra vida tan defectuosa. Pero hoy queremos hablar también de la naturaleza de un genuino orante, cómo él puede conmover a Dios. De hecho, Dios pronuncia palabras acerca de este hombre. ¿Cómo le voy a ocultar yo lo que voy a hacer con respecto a un plan que era visitar Sodoma? Nos referimos pues a Abraham. En el caso de Abraham, amigos, que vamos a leer una porción muy bonita, muy interesante, es que él llevó un estilo de vida de oración, un estilo de consagración. Se va a ver en los textos que proponemos a continuación primeramente, miremos el antecesor. En Génesis 8:20, hablamos de Noé. Allí se nos muestra a Noé en un solo versículo. Suponemos que su vida fue también de la misma manera. Un hombre que se consagra a Dios edificando altares. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es decir, el estilo de vida de edificar el culto de oración. Amigos, no podemos, por una emergencia, por un problema de salud, por alguna situación, allí hacer la oración. Porque como no llevamos el estilo de vida, hasta hermanos o amigos dicen: ¿podría orar por mí, por favor? ¿Y cuál es el problema? Sucede que a mi hijo lo tomó la policía, o a mi hijo lo capturó la inmigración. El motivo que fuera, no importa, amigos. Pero cuando se pide a otro que ore, que no está mal, tenemos que interceder por los demás. Puede revelar que la persona no ha desarrollado un estilo de vida de oración, por lo cual necesita el apoyo de otro. Bien, ya esta es una situación que revela debilidades. Tenemos que llevar un estilo de comunión con Dios, de modo que sea en tiempos de bonanza o de adversidad, ya estamos acostumbrados a estar en relación con Dios. Bien, miramos así el caso de Noé, pero vamos a detenernos en Abraham. Él llama la atención, amigos, permanentemente, donde él se mueve, lo primero que él establece no es tanto la casa, sino el altar, el lugar donde tendrá comunión con Dios. No es extraño entonces que cuando Dios se le aparece, allí en la persona del Hijo de Dios en Génesis 18, tiene palabras tan halagadoras. ¿Cómo le voy a ocultar a él lo que yo voy a hacer con respecto a Sodoma? Habiendo él de ser una gran nación y que habría de enseñar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el mandamiento de Jehová. Recordamos el texto de memoria, Génesis 18. Bien, eso muestra que Abraham traía un estilo de comunión con Dios. Bien, miremos Génesis 12, 7 y el 8 también. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Pero miren ahora el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Notamos entonces que, como el texto nos dice, se mueve de un lugar a otro, es cierto, establece su tienda, es normal, pero inmediatamente hacer un altar, buscando la comunión con Dios. O miremos ahora en Génesis 13, versículo 4, otro tanto. Leemos el versículo anterior para mirar el contexto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev, eso significa el sur, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y entendemos que al invocar el nombre, pues levanta el altar allí, porque se había movido de ese lugar. O el versículo 20, otro ejemplo también. Génesis 13, versículo 18. Vamos a ver el 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aún queda un versículo más, amigos, pero qué impresión nos causa de un hombre que busca estar en comunión con Dios. Bien, cuando él haga sus oraciones, ¿no tendrá poder? Una persona consagrada. Eso es lo que Dios quisiera que desarrollemos todos nosotros. Que a donde estemos hagamos lo que hizo Abraham. Imitemos su conducta. El hombre busca la comunión con Dios. Así es como nos cuenta también el relato del Génesis acerca de Enoc. Él caminaba con Dios y después de engendrar a Matusalén a los 65 años de edad, por 300 años, Noé estuvo en comunión con Dios, caminando con Dios, nos dice el texto, hasta que Dios se lo llevó. El total de historia y de vida de Enoc fue 365 años. 65 hasta que nace Matusalén y de ahí 300 años más. De la experiencia tenida con su hijo, él entiende que así también Dios es un padre que ama a su hijo y quiere estar en comunión con él. Y Dios se lo llevó. Amigos, Dios quiere que estemos en comunión con él. Noé es un ejemplo. Por lo tanto, Noé, cuando él tenga que orar, tenga que actuar, hoy vamos a ver una acción de Noé. Y en la acción, no solamente la victoria que le va a acompañar en algo que vamos a estudiar, sino actitudes que muestran que era un hombre grande. Que el Señor nos ayude, amigos, a leer los textos, siempre discernir. Aquí está la clave, o parte de la clave. Aquí hay una pista, aquí hay más, hasta que hagamos un cuadro, un collage, poder tener un panorama completo de las características de estos grandes hombres de la antigüedad, por lo cual Dios les concedía sus mercedes, les daba bendición, para que hoy ocurra lo mismo, en estos días en que nos recogemos para orar y ayunar, para cambiar el estilo de vida. En uno de los versículos leídos de Isaías 58 dice, no es este el ayuno que yo escogí, que no te escondas de tu hermano. Amigos, es un cambio donde ahora, si alguien quiere practicar el ayuno tradicional de comer menos, enhorabuena. Pero más es este ayuno espiritual, enfrentarme al hermano, llevarme bien con él, un cambio de relaciones humanas. Así el ayuno, la oración, pidiéndole al Señor, establezco mi altar, Señor, perdóname mis pecados, quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero ser como esos hombres grandes de la antigüedad, a quienes tú amaste y les escogiste, les escuchaste sus oraciones, les dabas bendición. ¿Puedo ser yo uno de ellos? Y Dios, lógicamente que querría. De hecho, Él lo dice en algunos textos cuando dice allí, provoca a la gente, búsquenme, recorran las calles, vayan por las plazas, vean si encuentran un hombre que tenga estas características, Jeremías 5:1, y yo prometo perdonar la ciudad. Y esto se produce a lo largo de los siglos. Siempre Dios anda buscando una persona conforme al corazón de Dios. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos,
buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdono la ciudad. Sí, Dios sigue siendo el mismo, el hombre también, y el hombre con sus debilidades y problemas. Muchos que no llegamos a cubrir el estándar de Dios. Jesús ya lo cubrió, pero aquel que ama al Señor Jesús, que quiere imitarlo, entrega su vida y Dios lo escogerá como un hombre especial. No sé si será profeta, no sé, solamente Dios sabe a quién designar como profeta, pero un hombre que sea con el corazón de Dios, como lo fue David en su momento. Recuerden que esa es la expresión que Dios utiliza en 1 Samuel 13:14. Al desechar al rey Saúl por su mal comportamiento, Dios escoge a alguien, era muy joven en ese tiempo, pero que reunía características, aunque cometió gravísimos pecados. Eso no quita que había en su corazón ese interés de agradar a Dios, de seguir sus pisadas, de escucharle. Es el caso de David, según el texto que leemos ahora. Mas ahora tu reino, le dice Samuel, el profeta, a Saúl el rey, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese es David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Miremos a continuación dos versículos más, uno referente a Abraham y el otro referente a su hijo. Es decir, la onda de Abraham prendió en el hijo. Él va a hacer lo mismo que hacía su padre, y es establecer comunión con Dios, edificando los altares. Ese es el medio por el cual allí ofrecerá sacrificios, prefigurando a Cristo al sacrificar un cordero. Pero la comunión con Dios será muy importante. Capítulo 22 del libro de Génesis, leemos el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Acordémonos que esta fue la experiencia en la que el Señor va a sacrificar, o Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y era natural para el padre armar el altar, y era natural para el hijo colaborar con el padre, aunque no veía en el animal, hasta que el mismo Abraham le tiene que revelar a su hijo que él era el sacrificio. Y se ve en el texto, amigos, que siendo Isaac un jovencito, él no aparece huyendo. No, papá, tú no me vas a matar. Al contrario, uno se imagina que ante un padre muy anciano, ya sobrepasaba los 100 años, 110 años, 120 quizás. Si a los 100 años le nace Isaac, y Isaac era un jovencito, muy anciano, le temblaban las manos para armar el altar y luego decirle al hijo, y el hijo ayudarle al padre para que él sea atado. Uno se imagina tan tierna escena, padre e hijo colaborando allí en algo tan sublime, que un padre entrega todo por amor a Dios. Así su hijo Isaac. Miramos ahora en Génesis capítulo 26. Abrimos versículo 25. Ahora le toca el turno a Isaac. Él imita a su padre. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Tal como su padre lo había enseñado, así Isaac va a hacer lo mismo. Preparar el altar buscando la comunión con Dios. En la historia que vamos a mirar, amigos, arranca en Génesis capítulo 13, cuando se separan Lot y Abraham, conocemos la historia, y Abraham le sugiere a su sobrino que escogiera lo mejor. Si va para la derecha, él se va a la izquierda. Si Lot elige la izquierda, Abraham se va para la derecha. Tenían que separarse, porque los pastores de ambos se peleaban. Era mucha posesión y lamentablemente esta gente, diríamos común, vulgar allí peleándose, y mientras que el tío con el sobrino se llevaban tan bien, tan bonito. Efectivamente se separan y Lot escoge lo mejor. La tierra que él escoge nos la va a describir Génesis capítulo 13. Abrimos allí versículo 10. Tiene un parecido con algo. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Así que era como la tierra del Edén. ¿Qué cosa? Los límites de Sodoma. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra.
¿Qué ocurre a continuación? Ahora Abraham, él gira la cabeza y la historia se va a centrar en Abraham. Lo vamos a leer desde el versículo 11. Un hombre que ya él va a preparar altar, esto aparecerá un poquito después, pero él desarrolla una vida de comunión con Dios hasta que aparezcan las pruebas. De ellas queremos hablar. Miramos pues entonces 13:11 en adelante. Describe a los habitantes de Sodoma también. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero Lot muy posiblemente ignoraba esta situación, pero él tenía que haber aprendido a detectar cuando había grave peligro. Prefiriendo la llanura, allí la población, hoy diríamos las grandes ciudades, se acercó, veía que podía comerciar, hacer dinero, en fin, eran las características, en tanto que Abraham escogió el lado opuesto, es meterse en el campo allí, alejándose de las grandes ciudades, y así hacer todo lo que Dios tenía para él. Pero aún así, acercándose, el texto nos dice que ya eran pecadores, y esta es una señal para que un hijo de Dios, como lo era Lot, pudiera distinguir el peligro, para alejarse de él y a la familia alejarla del peligro también. Seguimos leyendo. Y Jehová dice a Abraham, después que Lot se apartó de él: ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Esto te lo quiero dar todo. Era un regalo de parte de Dios, porque en 15:6, allí más adelante, va a aparecer que él creyó en Dios y le fue contado por justicia. El creer en Dios. Amigos, Dios quisiera darnos tantas cosas, pero quiere encontrar el hombre adecuado, que tenga el corazón de Dios. Y este es el ánimo para ustedes también, que ustedes deseen ser como Abraham y quisieran desarrollar el corazón como David, que se le parezca a Dios, un varón conforme a mi corazón. De modo que Dios pueda usarlos, a usted, a su esposa, para que sea instrumento de conducción de otros, de sus hijos, de las amistades. Que ustedes puedan reflejar el amor de Dios, el mandato de Dios. Y ustedes dicen, pero Dios puede hacer eso conmigo. Lo hizo con Abraham. Les digo más, amigos. Abraham era el texto bíblico en sus días. La gente podía leer la voluntad de Dios por medio de este texto bíblico. No había Biblia en esos días. Recuerden, la Biblia, la Escritura, va a aparecer con Moisés. 430 años después, nos va a decir Pablo en Gálatas capítulo 3. También en Génesis aparece esa expresión. Por lo tanto, eran Biblias vivientes. Dios quiere eso. De modo que quienes nos observan en el trabajo, en el vecindario, entre nuestra parentela, nos observen y vean, hay algo distinto con este. Este tiene una forma de moverse, de actuar. ¿Sí? Les estamos enseñando el amor y el temor de Dios. Miremos cómo va a seguir la historia con Abraham. Le completa a Dios el pensamiento: mira hacia el norte, sur, este y oeste, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia puede ser contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré, ya que tu sobrino eligió para el otro lado todo el resto que está de acá. Eso todo va a ser para ti. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Notamos ahora el contexto? Cómo Abraham busca la comunión con Dios ante las promesas que Dios les da. Así también nosotros, amigos. Dios nos da promesas en la Biblia. Aquí están las promesas para sus hijos creyentes. Y Dios querría una respuesta nuestra. ¿Cuál es?
hijo, hazme el altar. Esa es la respuesta. Es decir, establecer comunión con Dios. Y a partir de allí nace una amistad, como ocurrió con Enoc, que caminaba con Dios todos los días. Miremos más todavía. Fíjese, ya entramos en el nuevo capítulo. Ahora Abraham va a ser puesto a prueba, incluido su sobrino Lot también. Las circunstancias son muy interesantes. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Fíjese, aquí hay 4 reyes. El que va a sobresalir es Kedorlaomer, como que fuera el jefe de todos ellos. Son 4 reyes terribles, terratenientes, que someten a 5 reyes. Peleas de naciones, diríamos hoy. Hay sojuzgamiento del más fuerte contra el débil. Esta es una situación política que se está viviendo en esos días. Y Lot y Abraham son testigos. En este caso uno va a ser pasivo. Lot va a sufrir algo de parte de estos reyes y el otro va a ser activo, va a intervenir. Él no tiene que ver con política, pero Dios va a tocar su corazón. Un hombre muy anciano ya. Recuérdense que estamos de los 75 años en adelante. Aparece ya la historia de Abraham. A ver, ¿qué pasó con estos grandes 4 terratenientes? Kedorlaomer a la cabeza. Miremos. Que estos hicieron guerra contra 5 reyes. Y curiosamente estos 5 fueron castigados. El texto bíblico nos va a hablar que los 5 sufrieron el fuego del cielo. ¿Quiénes? Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Ya van 2 ciudades que fueron quemadas por el fuego. Sinab, rey de Adma, otra ciudad más. Semeber, rey de Seboim, otra ciudad más. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, que esta fue destruida después. Allí fue a parar Lot en Zoar, y Dios no la destruyó por amor a Lot. Pero Lot se fue de allí y Dios le mandó el fuego también. Decimos curiosamente porque estos 4 terratenientes poderosos, feos, hombres que sojuzgan como esclavos a estos 5 más pequeños. Y sin embargo estos 5 fueron el objeto del fuego eterno que cayó del cielo. ¿Sí? Cuando uno mira los textos, amigos, ahí saltan las 5 naciones que fueron destruidas, no solamente Sodoma. Bien, miremos más todavía cómo avanza la historia. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º estos 5 se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, los otros 3, y derrotaron a los refaitas de Astarot Karnaim, a los susitas de Enjam y a los emitas en Sabe Kiriataim. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, ahí están los 5 reyes nuestros, los que fueron castigados con fuego del cielo. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes, los terratenientes, contra los 5 débiles. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos y asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Ahí ya contando indirectamente la victoria de Kedorlaomer. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Eran 3 hermanos, Mamre, Escol y Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Fíjense, amigos, hasta acá vamos a comentar algo. Abraham lleva un estilo de vida pacífico.
El texto nos va a contar que su hacienda estaba creciendo, 318 criados, varones que van a ser armados para pelear guerra, porque Abraham ama a su sobrino. El sobrino se expuso demasiado al estar frente a esa raza pecadora, los de Sodoma, que entendemos hoy que fue la primera señal de los juicios de Dios que caerían sobre Sodoma y Gomorra. Esta gente estaba practicando pecados más allá de lo tolerable, como era el pecado de la homosexualidad. Amigos, cuando traemos este tema, sé que a muchos les puede ofender, porque en tanto que la sociedad los ha aceptado y hasta ha legislado, tal es el caso aquí en este país. El caso del matrimonio homosexual es lícitamente permitido y jurídicamente promovido. Por lo tanto, ¿quién puede hablar en contra de algo que está establecido como normal en este país? Y así en otros países sucede lo mismo. Pero amigos, estamos viviendo en tierra ajena. Así lo dijeron los de Sodoma a Lot cuando él quiso intervenir para impedir semejante acto de sodomía entre los lugareños y los dos visitantes que se aparecieron, los dos desconocidos que aparecieron allí en Sodoma. Una historia fascinante. Lot lo impide, eso está en el capítulo 19 de Génesis. Porque él no podía concebir en su cabeza semejante pecado. Lot. Ya estaban los juicios de Dios al límite. Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades tenían que ser destruidas. Por lo tanto, Kedorlaomer, el líder de la alianza de los 4 reyes terratenientes que sojuzgaban a estos y peleaban aquí, peleaban allá, eran como luego con el tiempo se convertirá Nabucodonosor, siervo de Jehová. Era el martillo, así como Nabucodonosor se le llama el martillo de las naciones. Dios lo levantó para castigar a las naciones, hasta que le llegó el turno a Babilonia también. Así Kedorlaomer era el martillo en ese tiempo para castigar naciones por los pecados que se cometían. Y entre esas naciones aparece Sodoma y Gomorra. Cuando Lot fue capturado, él tuvo que haber aprendido la lección. Estos son los castigos de Dios para Sodoma. Por lo tanto, Lot, y amigos, ¿qué consejo usted le daría a Lot? Ya vamos a mirar a Abraham actuando, libertándolo y volviendo a Lot nuevamente a su normalidad. Lot, ¿qué vas a hacer ahora? Salte de Sodoma, salte. No aprendió la lección, volvió a quedarse para su ruina, perdió a toda su familia. ¿Saben, amigos, qué importante es leer entre líneas? Una historia conocida con un mensaje profundo. Estos 4 terratenientes van a castigar a las naciones que los rodean. Hemos leído. Vimos allí a varios pueblos, se los enumera, y luego particularmente a esos 5. Y Lot metido allí con Sodoma, que era donde él vivía. Ahora bien, en el caso de Abraham, que lleva otro estilo de vida, dijimos, edificando altares, buscando la comunión con Dios, llevándose pacíficamente con lo que hay alrededor. Y habló con estos vecinos, que eran 3 hermanos, para hacer alianza en caso de necesitar protegerse. Hay un texto del libro de Esdras, en que Esdras salió a caminar y él le pidió al rey que no le provea ejército para que lo protejan. Él esperaba que Dios lo protegiera y Dios lo protegió. Pero aquí que su contemporáneo, Nehemías, lo contrario. Él sí necesitó cartas de recomendación para poder llegar al destino y que se le crea que él venía en nombre del rey Artajerjes. Diferentes formas de abordar una situación. O me das protección o no me la das. En el caso de Abraham, él sí buscó protección. Miraba alrededor, mucho peligro. Y estos 3 jóvenes, 3 hermanos, le dan su respaldo y Abraham les da el suyo para autoprotegerse. Pero a la vez, amigos, que Abraham con ello pueda desarrollar ese texto que estoy diciendo. Porque más adelante en la historia de Abraham, los hititas, pueblos vecinos y demás gente, dijeron de Abraham, tú eres un príncipe entre nosotros. Acuérdense que cuando él tuvo que comprar
un terreno, un lote, diríamos hoy, para hacer sepultar a su esposa, Sara, que había fallecido. Y los lugareños le dijeron, no, te lo regalamos, tú eres un príncipe entre nosotros. No, yo no quiero que me lo regalen, yo lo voy a pagar. No, te lo regalamos, yo voy a pagar. Y prevaleció la voluntad de Abraham. Lo que muestra que era respetado. ¿Por qué? Porque era un texto viviente. Dios lo utilizaba para enseñarles a los vecinos cómo era Dios. Lo bendecía para que todos vieran que cuando se obedece el mandamiento, Dios acompaña, prospera. En este caso, Abraham, que no está acostumbrado a la guerra, él no es guerrero, hombre pacífico, tiene sus criados, hacen sus labores de ganadería, él se dedica a la crianza de los animales. Los vecinos que lo observan, y la noticia, texto que continuamos otra vez, han tomado preso a tu sobrina, a Lot, y a él le parte el alma, ama mucho a su sobrina. Bien, leamos el texto. Recordamos, estamos en Génesis capítulo 14, versículo 13 ahora. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y pidió la colaboración de sus 3 amigos también. También ellos aceptaron. Vamos a apoyarte, Abraham. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y a sus bienes, y las mujeres y demás gente. Ganó todo. Derrotó a esta alianza de los terratenientes. Abraham, que no era guerrero, pero bendecido por Dios, con la gente que le acompañaba, sin experiencia en guerra, pudieron más, derrotarlos. ¿Qué ocurrió? Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, ahí, amigos, van a aparecer 2 situaciones que son las que quiero señalar en esta ocasión. ¿Por qué Abraham se convierte en un modelo de poder y de consagración? Saben que en situaciones, en ciertas circunstancias, muchos de nosotros revelamos lo que tenemos en el corazón. Este es un caso. Cuando somos tentados por plata, este es un caso, lo vamos a mirar ahora. Cuando somos tentados a retener plata, va a aparecer acá también. Cuando somos probados para ver hasta dónde está nuestra fidelidad, va a ser el caso acá también. Se muestra que Abraham, si tuvo su victoria contra esta alianza de los terratenientes, es cierto que hubo estrategia humana, atacarlos de noche, sorprenderlos, pero evidentemente vino la bendición de Dios, la protección de Dios, cuidar a Abraham, a toda su gente, derrotarlos y recuperar todo lo que estos terratenientes se habían secuestrado. Miremos pues lo que pasó y que esto sea una lección, amigos. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? ¿Queremos que nuestras oraciones sean poderosas y que muevan el brazo de Dios? No estamos diciendo ninguna palabra herética ni blasfema. Dios se conmueve viendo gente, como pasa con Abraham, que ahora vamos a leer, viendo gente como Daniel, texto que ya hemos leído, tanto capítulo 9 como capítulo 10, donde en el 10:12 dice: al principio de tus ruegos fue oída tu oración, porque tú eres muy amado, porque dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios, por eso se te oye. ¿Qué? ¿Porque Daniel tenía coronita? No, amigos, porque él tiene un estilo de vida que es el que deberíamos tener nosotros, para que también Dios aplique en nosotros las palabras que Gabriel aplicó en Daniel. Lo leemos, capítulo 10, versículo 12 de Daniel. Entonces me dice el ángel Gabriel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Notamos? Ese es un estilo de vida, amigos. Es el estilo que vamos a ver a continuación en Abraham. Volvemos otra vez al capítulo 14 y avanzamos. Dos situaciones que se le aparecieron a él en aquella ocasión. Versículo 18 ahora. Leemos también el 17. Noten un detalle que no leímos, que es que aparece el rey de Sodoma. Lo leemos otra vez. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, que se había escondido, él era el objeto de la búsqueda de Kedorlaomer, a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Saben, amigos? Es la primera mención que se hace de Melquisedec. Este es un rey y sacerdote, desconocido en la Biblia, pero aparece allí. Y luego en Hebreos, capítulo 7, el apóstol Pablo va a desarrollar una teología acerca del sacerdocio de Melquisedec, que es sobre el cual Dios va a jurar que su hijo tendría el sacerdocio de Melquisedec por encima del sacerdocio de Leví, tema que ya vamos a estudiar más adelante. Melquisedec se convierte en un prototipo del sacerdocio de Jesús. Como dice en Hebreos 7, no tiene padre, madre, no tiene genealogía, es un rey totalmente distinto al exigido por la ley de Moisés, que los sacerdotes debían presentar su historial, su pedigrí, su certificado de nacimiento, de dónde procedían para ser reconocidos como sacerdotes. Bien, Melquisedec aparece y da bendición. Y la parte, amigos, de la bendición que dice: bendito sea el Dios que te entregó tus enemigos en tu mano. Inmediatamente en Abraham aparece el concepto de que si Dios me entregó, yo le tengo que entregar algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le entregó Abraham a Melquisedec? Los diezmos de todo. Esto significa gratitud. Si Dios me dio, yo le devuelvo. A la vez cura una tendencia humana y una tentación, el retener cosas, porque esto es mío, me costó, lo retengo. Olvidando, amigos, que somos administradores, no dueños. Y Dios nos da las cosas para que el hombre reconozca que en el nombre de Dios podemos progresar, prosperar, aumentar, y que cuando le devolvemos a Dios, reconociendo que somos administradores, Dios nos va a dar más. Otra vez repasamos el texto. Estamos en Génesis capítulo 14. Leemos el versículo 20. Dice Melquisedec: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Él reconoce que es Dios el que actuó, además de haber actuado de noche Abraham, pero es Dios el artífice de la victoria de Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiere el Señor, amigos, que aprendamos esta lección. Esta es la primera mención de una entrega formal de diezmos. Ya aparecerá un poco más adelante, en Génesis 28, cuando Jacob promete dar los diezmos si Dios lo cuida. La práctica del diezmo es antiquísima. Luego se va a legislar en la ley de Moisés. Pero el diezmo es anterior a la ley de Moisés. Cuando hay quienes dicen, eso es de los judíos, y terminado el judaísmo terminó el diezmo. ¿Quién dijo eso? Si esto apareció antes del judaísmo, antes de la revelación de Moisés, ya estaba la práctica del diezmo. Esta costumbre de reconocer que soy no dueño, soy administrador, y que Dios me pide, dame el diezmo. Pero es mi plata. Recuerdan, luego en la legislación de Moisés se enseña que Dios bendice las restantes 9 partes cuando entregamos la 10ª. Pero cuando retenemos las 10 partes hay completa maldición.
Miren cómo se legisla según Malaquías, leemos ahora, capítulo 3, versículo 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigos, aquí podemos elegir uno de dos caminos. O retenemos las 10 partes para que Dios nos diga, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces de las 10 partes las retenemos y hay una maldición sobre las 10 partes. O la otra alternativa, que al dar la décima, las 9 partes son bendecidas, cuando el texto dice, traedme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, a ver si yo no derramo bendición. Leemos otra vez. Traed todos los diezmos al alfolí, o sea, al lugar donde se depositan los diezmos, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigos, al apoyar el diezmo, estamos apoyando el alimento en la casa de Dios. Y en este caso, Abraham, al darle los diezmos a un siervo de Dios, como era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ese hombre encargado de enseñar la palabra de Dios, Abraham le sirve. En Hebreos 7, allí se comenta mucho mejor la historia. Cómo Abraham, el menor, le entrega al mayor, al sacerdote Melquisedec, un ser humano, pero figura de Cristo. Y al darle los diezmos, ahora Melquisedec va a servir mejor al Señor, porque él se dedica a tiempo completo a hacer ese servicio. Dios le revela su voluntad y el hombre enseña, viaja, predica, enseña la voluntad de Dios para bendición de los oyentes y de aquellos que quieran hacer caso. Pero amigos, pasada esta primera tentación, retener los diezmos, él le entrega todo. Viene la segunda y más dura tentación, la que leemos a continuación, el rey de Sodoma. Pasamos entonces, leíamos versículo 20, vamos al 21 a continuación. Entonces el rey de Sodoma dice a Abraham, noten, terminó ya la relación, el encuentro con el rey de Melquisedec, el rey de Salem, y aparece este escondido. Y otra vez se va a revelar el carácter de nuestro héroe, de Abraham. ¿Qué es lo que importa, amigos? Un modelo de poder y consagración. Para que nosotros imitemos a Abraham. Dios lo revela de esta manera. Ya estamos mirando las características que hacen que este hombre sea poderoso a la vista de Dios. Miremos el diálogo entre el rey de Sodoma y Abraham. Versículo 21, repasamos otra vez. Entonces el rey de Sodoma dice a Abraham, dame las personas, tomo para ti los bienes. Es decir, Abraham, yo agradezco lo que hiciste por rescatar toda mi gente, incluido tu sobrino Lot. Dame mi gente, te regalo todos los bienes. ¿Por qué dice el rey de Sodoma todo esto? Amigos, ¿se acuerdan que habíamos leído en Génesis 13:10 que a donde iba Lot era un lugar tan bonito que parecía como el huerto de Edén? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Es decir, un lugar próspero. En consecuencia, el rey de Sodoma sabía que volvía, ya habiendo sido vencidos los enemigos, volvía a Sodoma y volvía a edificar. Y siendo próspero, levantamos otra vez, así que Abraham, no nos cuesta. Hay mucha gratitud en nuestro corazón. Dame mi gente, te regalo todos los bienes. Déjenme contarles, amigos, que algo parecido sucedió en Argentina cuando se hizo la película Taras Bulba. Uno de los directores así de la programación de una película se filmó en la provincia norteña de Salta, en Argentina. Y él quedó tan impresionado por lo próspero, lo fértil de la tierra, que él dijo,
aquí esto prospera tanto, la tierra, que uno tira un tornillo, recoge patata, papa. Fue lo que dijo este señor. De lo próspero que veía la tierra de Salta, donde se hizo la película Taras Bulba. Amigos, así era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y entonces el rey de Sodoma le dice, dame mi gente, yo me vuelvo otra vez a mi tierra. Y allí edificamos otra vez y prosperamos porque es de riego esa tierra, muy próspera. En consecuencia, Abraham estaba siendo tentado. Tómalo, te lo están regalando, Abraham. Tómalo. Y tú acrecientas tu patrimonio. Tú ya eres un hombre próspero. Tienes criados, tienes muchos animales, tienes la buena relación con tus amigos y ahora te dan un regalo e incluso un pago por tus servicios. Abraham, tómalo. ¿Qué hizo Abraham? Leamos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No te lo voy a dar lugar. Yo tengo un Dios que me enriquece. No te voy a dar lugar a que tú me das todo, me lo regalas, y luego te andas ufanando. Abraham lo conocía, ya le sabía la fama de ese hombre. Pero eso sí le dice, mis amigos sí iban a recoger. Ellos vinieron y trabajaron conmigo. Leemos a continuación. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ellos sí. Yo pido que ellos lo tomen, tienen su derecho. Amigos, ¿podemos sacar lecciones? Y ahí tenemos la palabra final, cuando arranca el capítulo 15 que leemos también. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué lección, amigos, podemos extraer de este modelo, de este hombre? En esta última parte, en el trato con el rey de Sodoma, Abraham reconoce, yo tengo un Dios que me enriquece, que me protege, que me prospera. A ti no te voy a dar lugar. No quiero que digas semejante palabra. Que tú me enriqueciste, tú no me enriqueces. Yo tengo un Dios que me enriquece, un Dios que me cuida, un Dios que me prospera. Abraham libertó a Lot. Lot volvió a Sodoma, pero no aprendió la lección. Era salirse de Sodoma. Como no aprendió, la segunda gran prueba fue final para él, fue terrible. Allí perdió a su familia. Hoy, amigos, estamos siendo invitados a imitar la conducta de este gran personaje, Abraham. Que seamos como él. Así entonces nuestra vida tendrá significado, nuestras oraciones tendrán poder. Así como practicamos la oración conforme al modelo que Dios nos da. Y es un ayuno moral, espiritual, un cambio de conducta. Una oración en que confesamos nuestros pecados, ponemos a Dios en primer lugar. Y una vida en que demuestra con los hechos su conducta y la protección de Dios, cómo Dios no nos habrá de prosperar. ¿Creemos estas cosas? ¿Imitaremos a Abraham? Quiere el Señor, mis queridos amigos, que en estos días, 3 semanas que estuvimos juntos estudiando la palabra, mirando ejemplos bíblicos, haya un despertar en nuestro corazón, buscando el avivamiento y la reforma. Solamente vendrán cuando haya cambios profundos desde adentro hacia afuera, actitudes diferentes de consagración, de pureza, de obediencia al mandato de Dios. Y tengamos por cierto que Dios contestará positivamente nuestras oraciones. Que Dios nos ayude, amigos, a que esto que hemos escuchado, leído de la Biblia, que se haga un hábito, leer la palabra, hurgar para ver a Dios obrando en aquellos grandes siervos de la antigüedad. Hoy puede ser exactamente por nosotros, por usted y por mí. ¿Creemos estas cosas? Quiere el Señor que así sea, que Jesús sea su escudo, su Salvador. Ese es nuestro deseo, deseando que Dios le bendiga. Y nos miraremos en alguna siguiente emisión seguramente. Que Dios le acompañe. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.